estudiante, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hacer operaciones con fracciones. Profesor, ¿quiénes son las operaciones? Adición, sustracción, multiplicación y división. Profesor, primero tenemos la adición y la sustracción. Profesor, fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Recuerda, las fracciones homogéneas tienen, profesor, el mismo denominador. Por ejemplo, A entre C más B entre C. ¿Qué se hace, profesor? Se coloca el mismo denominador y simplemente tenemos que sumar A más B. Ahí está, profesor. Fracciones homogéneas. Se coloca el mismo denominador y tenemos que sumar A más B. Por ejemplo, 3 quintos más 4 quintos. Profesor, ¿tienen el mismo denominador? Se coloca el mismo denominador. Y 3 más 4 sería, profesor, sería 7. Muy bien. Profesor, y en la sustracción es lo mismo. A entre C menos B entre C. Tienen el mismo denominador. Entonces, profesor, se coloca el mismo denominador y tenemos que restar A menos B. Por ejemplo, 7 cuartos menos 5 cuartos. Profesor, tienen el mismo denominador y simplemente vamos a restar 7 menos 5, sería 2. Ahí está, profesor, la adición y la sustracción para fracciones homogéneas. Se coloca el mismo denominador y simplemente sumamos 3 más 4, 7. Se coloca el mismo denominador y 7 menos 5 sería igual a 2. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las fracciones heterogéneas. A entre B más C entre D. Profesor, las fracciones heterogéneas tienen diferente denominador. Profesor, ¿y qué se hace? Vamos a multiplicar en aspa. A por D más la multiplicación de B por C dividido entre el producto de B por D. A ver, profesor, las fracciones heterogéneas. Vamos a multiplicar en aspa. A por D más B por C dividido entre el producto de B por D. Profesor, un ejemplo. 3 cuartos más 2 quintos. Vamos a multiplicar en aspa, profesor. 3 por 5. Profesor, de manera directa vamos a colocar 15. Más 4 por 2. Profesor, sería 8. Y 4 por 5. Profesor, sería 20. Ahí está, profesor. Estamos multiplicando en A. 3 por 5, 15. 4 por 2 sería 8. Y 4 por 5 sería 20. Profesor, 15 más 8 sería 23. Dividido sobre 20. Muy bien. Ahí está, profesor. Una observación importante. 1 más 3 séptimos. ¿Qué se hace, profesor? Vamos a hacer lo siguiente. Profesor, simplemente vamos a multiplicar. Y luego tenemos que, profesor, tenemos que sumar nada más. Profesor, 7 por 1 es 7. Sería, profesor, 7 por 1 más 3 dividido entre 7. Profesor, 1 más 3 séptimos. ¿Qué se hace, profesor? Vamos a multiplicar y luego vamos a sumar. 7 por 1 más 3 y lo dividimos entre 7. ¿Cuánto nos va a salir, profesor? 7 por 1 es 7 más 3 sería 10. Y nos ha salido, profesor, 10 séptimos. Esta observación es importante para resolver algunos ejercicios. Ahora, profesor, una observación importante. Vamos a aplicar homogeneizando. Profesor, ¿y cómo se hace homogeneizando? La idea es, profesor, que las fracciones sean homogéneas. Eso es la idea. Homogeneizando, profesor, quiere decir que de una fracción heterogénea, profesor, lo podemos pasar a una fracción homogénea.
Por ejemplo, ¿cuál es el método práctico? 12 sobre 25 más 3 quintos. Profesor, es una fracción heterogénea porque los denominadores son diferentes. Muy bien. Pero homogenizando, profesor, nosotros de una fracción heterogénea lo podemos pasar a una fracción homogénea. ¿Qué se hace, profesor? Profesor, y recuerda, ¿cómo son las fracciones homogéneas? Tienen el mismo denominador. Profesor, denominador 25 y denominador 5. Ahora, profesor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Profesor, 5, ¿por qué número me da 25? Profesor, por 5. 5 por 5, 25. Ahora, si abajo has multiplicado por 5, profesor, arriba también tienes que multiplicar por 5 para que no se altere. Nuevamente, 12 sobre 25 más 3 quintos. Las fracciones son heterogéneas. Pero, profesor, ¿cuál es el método práctico para homogenizando? Recuerda que las fracciones homogéneas tienen el mismo denominador. Profesor, él es 25, él es 5. Entonces, ¿por cuánto le tengo que multiplicar para que sea igual a 25? Profesor, le tengo que multiplicar por 5. Muy bien. Si abajo has multiplicado por 5, arriba también, profesor, debes multiplicar por 5. Entonces, profesor, ¿cuánto será? 12 sobre 25 más 3 por 5 sería 15 y 5 por 5, profesor, sería 25. Y ahí está, profesor, ya hemos convertido a una fracción homogénea, profesor. ¿Y cómo se hace en una fracción homogénea? Ustedes ya saben, se coloca el mismo denominador y simplemente tenemos que sumar los numeradores. 12 más 15, profesor, sería 27. Y eso sería el resultado de esta fracción. No te vayas a olvidar el método práctico para homogenizando. Nuevamente, de una fracción heterogénea, nosotros lo podemos convertir a una fracción homogénea. Bien, vamos a pasar ahora a la multiplicación. Multiplicación de fracciones. La fracción A entre B multiplicado por la fracción C entre D. ¿Qué se hace, profesor? Siempre se multiplica de manera horizontal. Tenemos que multiplicar de manera horizontal. Profesor, A por C dividido entre B por D. Por ejemplo, profesor, 3 cuartos multiplicado por 7 medios. Profesor, tenemos que multiplicar de manera horizontal. 3 por 7 sería 21 y 4 por 2 sería 8. Y eso sería, profesor, la respuesta para este ejemplo. Nuevamente, la multiplicación de fracciones se realiza, profesor, de manera horizontal. A por C dividido entre el producto de B por D. 3 por 7 es 21 y 4 por 2 sería 8. Profesor, vamos a pasar a la división de fracciones. A entre B dividido entre C entre D. A entre B dividido C entre D. Ahora, profesor, ¿qué se hace en una división de fracciones? Escúchame bien, en una división de fracciones. Vamos a multiplicar en aspa. Tenemos que multiplicar en aspa. Entonces, profesor, va a ser igual A por D dividido entre B por C. Eso se hace, profesor, en una división. Tenemos que multiplicar en aspa. A por D dividido entre B por C. Eso sería, profesor, la división de fracciones. Vamos a dividir dos fracciones. ¿Y cómo se trabaja, profesor? Vamos a multiplicar en aspa. Sería, profesor, A por D dividido entre B por C. Un ejemplo, profesor, ¿cómo sería? 7 tercios dividido entre 5 cuartos. ¿Qué se hace, profesor? Tenemos que multiplicar de manera de aspa simple. 7 por 4 sería 28. Y 3 por 5, profesor, sería 15. Nuevamente, profesor, tenemos que multiplicar en aspa. 7 por 4, 28. Y 3 por 5, 15. Profesor, 5 dividido entre un medio. 5 dividido entre un medio. ¿Cómo se hace, profesor? Ahora escúchame bien
A este 5, profesor, le está dividiendo el 1. 5 entre 1 sigue siendo 5. Entonces, profesor, ya podemos multiplicar en aspa. Ya podemos multiplicar en aspa. Profesor, 5 por 2 sería 10. Y 1 por 1 sigue siendo 1. ¿Y cuánto es 10 entre 1? Sigue siendo 10. Nuevamente, a este 5 le divide 1. Profesor, división de fracciones. Vamos a multiplicar en aspa. 5 por 2 es 10. Y 1 por 1 sería 1. Y al final nos va a salir simplemente 10. Vamos a pasar ahora a la relación parte todo. Profesor, a veces nos confundimos en la relación parte todo, pero, escúchame bien, profesor, es una fracción. Arriba está la parte y abajo está el total o el todo. En otras palabras, el numerador sería la parte y el denominador sería el total o sería el todo. Eso es en una relación parte todo. No te vayas a olvidar. Profesor, el numerador sería la parte y el denominador todo. Profesor, ya me quedó claro. Pero en los problemas, ¿cómo nosotros vamos a reconocer quién es la parte y quién es el todo? La palabra es, se relaciona con la parte y la palabra de, profesor, se relaciona con todo. Nuevamente, la palabra es, se relaciona con la parte y la palabra de se relaciona con todo. Por ejemplo, ¿qué parte de 20 es 15? Profesor, ¿qué parte de 20 es 15? La palabra de se relaciona con 20 y la palabra es, profesor, se relaciona con 15. Ahora, nuevamente, profesor, vamos a recordar parte todo. Entonces, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Aquí nada más. Y recuerda, profesor, parte todo. La parte se relaciona con la palabra es. Profesor, es se relaciona con 15. Y la palabra de se relaciona con todo. La palabra de se relaciona con 20. O sea, profesor, 15 sobre 20. ¿Y cuánto será 15 sobre 20? Profesor, quinta 3, quinta 4. Ahí está, profesor. Entonces, ¿qué parte de 20 es 15? Sería, profesor, los 3 cuartos. Muy bien. No te vayas a olvidar, la palabra es parte y la palabra de se refiere a todo. La palabra de 20 se refiere a todo. La palabra es sería 15 y se refiere a la parte. Quinta 3, quinta 4. Una observación importante para terminar. Si en un problema te mencionan 2/5 del total, repito, si en un problema te mencionan 2/5 del total, quiere decir que el total debe ser como 5x. Nuevamente, si en un problema te mencionan 2/5 del total, el total, profesor, debe ser como 5x. Otra cosa importante, las palabras del y de significa multiplicación. Del y de significa, profesor, multiplicación. Bien, estudiantes, y eso fue la parte de la teoría.